Muy buenas noches, estimados televidentes, y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros el magíster Fernando González Fernández, quien es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas. Buenas noches, Fernando, y bienvenido al programa. Buenas noches, Silvano. Gracias por la invitación. Con Fernando esta noche vamos a conversar alrededor del tema de la economía alimentaria, ya que el consumo de alimentos está también relacionado con los ingresos de las personas y la capacidad de destinar cierta cantidad de dinero para alimentarse. El consumo de alimentos también está relacionado con las regiones y los departamentos del país, como nos va a demostrar Fernando al presentarnos los hallazgos de su investigación que realiza en el IESE. Vayamos empezando el programa. A ver, Fernando, si nos puedes decir qué te motivó a hacer esta investigación y por qué crees que los resultados de esta investigación puedan ser útiles. Gracias. Bueno, en primer lugar, el tema de seguridad alimentaria es un tema que está muy de moda actualmente. Ayer mismo, en la cumbre de cambio climático, se habló mucho sobre el tema de seguridad alimentaria y cambio climático al mismo tiempo. Y entonces el tema de consumo de alimentos es un tema que quiero abordar para tocar el tema de seguridad alimentaria. Esto desde el punto de vista del acceso. ¿Cuál es el acceso que tienen los bolivianos a los alimentos? Y bueno, con cuántos recursos económicos cuentan las familias en Bolivia para poder acceder a estos alimentos de manera adecuada, ¿no? Entonces, esta fue la motivación principal que tuve para empezar a estudiar el tema de consumo de alimentos actualmente en el país. La base de datos, digamos, de información para tu investigación está representada por lo que arroja el Instituto Nacional de Estadística. Los datos como tales están ahí fácilmente, se los encuentra fácilmente, o has tenido que hacer una suerte de discernimiento, depuración. La base de datos que he utilizado para hacer el estudio de consumo de alimentos en el país es la base de datos proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística a partir de las encuestas de hogares que el INE realiza cada año. Y lo hace consecutivamente desde los años 90. Faltó el año 2010, por ejemplo, que no lo hizo, pero normalmente lo está haciendo. Dentro de la encuesta de hogares hay un módulo que se llama gastos de consumo del hogar, donde hacen preguntas a las personas relacionadas con cuánto producto compró en este mes, y hay una lista de 56 productos que tiene. Entonces, este módulo fue el que he utilizado, que el INE lo publica en formato SPSS, pero lamentablemente no está listo por utilizar. Hay que hacer un proceso de depuración de la base de datos, de la encuesta de hogares. Hay que hacer un proceso de limpieza de los datos, identificar datos extremos, y bueno, y proceder a ver qué es lo que pasa con las personas que no han respondido la pregunta, ¿no? Que son datos perdidos. Entonces, lo que hemos hecho, hemos creado un procedimiento estadístico estadístico y econométrico para poder identificar los datos perdidos y también los datos extremos, reemplazar los datos extremos y datos perdidos por los valores aproximados, porque tendrían que estar ahí en función de algunas características del hogar que tiene cada una de las familias. Fue un proceso que nos tomó bastante tiempo. La limpieza de datos no fue sencilla, pero finalmente actualmente tenemos una base de datos depurada, limpia y sin datos extremos, que es la que estamos utilizando para poder presentar el informe del cual estamos hablando. Analizaste el consumo de alimentos dentro y fuera del hogar. Sí. Seguro te has encontrado con alguna sorpresa. ¿Cómo se alimenta nuestra gente? Bueno, la conclusión principal del estudio fue que a medida que las personas incrementan sus niveles de ingreso, tienden a consumir más fuera del hogar que dentro del hogar. O sea, y eso es algo natural, ¿no? Las personas de clase media, por ejemplo, tienen mayores gastos en restaurantes que las personas que no son de clase media o que se encuentran por niveles inferiores de clase baja. Entonces, en función a los estratos de ingreso, eso es lo que hemos encontrado. Las personas comen más fuera del hogar mientras más ingresos tienen. Mientras menos ingresos se tiene, el consumo de alimentos se da más dentro del hogar. Y estamos hablando en temas de porcentajes. Fíjate que a nivel Bolivia, el 78% de la población consume sus alimentos dentro del hogar,
y el 21% de la población tiene también gastos de consumo fuera del hogar, ¿sí? Entonces, una de las cosas muy interesantes que también encontramos que es que los gastos en alimentación dentro y fuera del hogar en el país bordea el 52% aproximadamente. Entonces, en otras palabras, más de la mitad de los ingresos que tienen las familias en el país se van en consumos de alimentos, ya sean dentro o sea fuera del hogar. Es indudable que hay cambios en los hábitos de comida, de alimentación en nuestra población. ¿Será que estos cambios de hábitos influyen todavía en el consumo de alimentos o simplemente vamos a lo económico? Es decir, alimento de bajo precio es alimento que consumo. Esa es otra de las conclusiones del estudio. Mira, ya que se ha encontrado que a medida que aumentamos nuestros ingresos, nuestros gastos en alimentación fuera del hogar han aumentado, eso no significa que necesariamente vayamos a comer buenas cosas fuera del hogar. En general, los gastos en alimentación fuera del hogar se dan en restaurantes de comida rápida, hamburguesas, papas fritas, especialmente todo frito, ¿no? Entonces, esto da a entender de que al parecer, mientras mejora nuestra situación económica, empeora nuestra situación alimenticia, empezamos a consumir no de la forma adecuada alimentos, ¿no? Y estamos dejando de lado la alimentación de la casa, donde estamos consumiendo, bueno, las comidas de nuestras abuelas, ¿no? Decían, el trigo, la quinoa, etcétera, etcétera, y empezamos a consumir cosas que en nuestro alcance o en nuestro imaginario son mejores, como son las hamburguesas, pollos fritos, especialmente, que son la cúspide en la alimentación fuera del hogar. Y esto no es y esto tampoco es necesario ver una investigación de este tipo para darse cuenta, ¿no? Si tú te das una vuelta por los restaurantes que existen solamente en nuestra ciudad, la mayor parte de ellos tienen como el aceite como ingrediente principal de casi todas las comidas. Y restaurantes de comidas sanas son muy pocos y muy contados los que podemos encontrar. Y entonces, una de las conclusiones del estudio es esa, ¿no? Que a medida que vamos aumentando nuestro nivel de ingreso, que nuestra situación económica va mejorando, nuestra situación alimenticia está empeorando. En términos de calidad, ¿no? En términos de calidad. Eso es algo que es una segunda parte de la investigación que lo vamos a encontrar en el siguiente año, cuando no solamente vamos a descubrir esto desde el punto de vista de los gastos, sino desde el punto de vista del aporte nutricional que aquí tienen los alimentos que consumimos dentro de la dieta que tenemos los bolivianos en general. Entonces, un poco, si me puedes ayudar a resumir, ¿cuáles son los principales hallazgos? Ya se han anticipado algunos, pero ¿cuáles son los principales hallazgos de tu investigación? A ver, bueno, vemos algunos cuadros acá y estamos viendo, por ejemplo, que los gastos en alimentos dentro del hogar es distinto por quintil económico. Una forma de poder diferenciar ingresos es analizar la economía en forma de quintiles o de cuartiles. Los cuartiles de ingresos más bajos son los que tienen menos ingresos económicos, los cuartiles de ingresos más altos son los que tienen más ingresos económicos. Entonces, por ejemplo, vemos que los gastos de alimentación dentro del hogar, el 25% de la población de ingresos bajos está consumiendo solo el 89.7% de sus ingresos en alimentos dentro del hogar. Eso se compara con solamente el 80% de la población del último cuartil que consume sus alimentos dentro del hogar. Esa es una de las conclusiones más interesantes. Otra es en función de la pobreza. Fíjate que la gente que es pobre o que digamos que es no pobre solamente destina el 49% de sus gastos para alimentación en alimentos dentro y fuera del hogar. La gente considerada pobre asigna el 59% de sus ingresos a la alimentación, y la gente considerada como pobre extrema o en pobreza extrema está asignando el 62% de sus ingresos a la alimentación. Si te das cuenta, hay una diferencia en esto. Las personas que tienen más recursos económicos destinan poco porcentaje de sus recursos a la alimentación. Ahora también estamos encontrando resultados en función a los miembros del hogar. Fíjate que familias que tienen de 1 a 3 miembros están destinando el 51% de sus ingresos a la alimentación dentro y fuera del hogar. Las familias que tienen de 4 a 6 miembros están destinando el 54% de sus ingresos a ese mismo rubro, alimentos dentro y fuera del hogar. Y las familias que tienen más de 7 miembros están asignando cerca del 60% de sus ingresos
a la alimentación dentro y fuera del hogar. Esto en algunos términos nos está dando a entender que mientras mejora la situación económica de las personas, asignan menos porcentaje de esos ingresos a la alimentación. En microeconomía hay varios tipos de bienes y entonces uno de esos bienes se llama bienes inferiores. El concepto de bienes inferiores dice que cuando la gente mejora sus ingresos económicos, asigna en promedio menos porcentaje de esos ingresos a ese bien. Desde ese punto de vista, en Bolivia, al parecer, los alimentos constituyen un bien inferior, porque mientras mejoramos nuestra situación económica, asignamos menos recursos económicos en porcentajes, en términos relativos, a ese bien. Esta es una de las conclusiones del estudio, pero esto todavía tenemos que sopesar con otro tipo de análisis. Nos falta realizar un análisis econométrico para cruzar la información, pero de manera preliminar podemos mencionar de que los alimentos en el país son un bien inferior, porque cuando mejora la situación económica la gente prefiere comprarse artículos eléctricos, lavadoras, televisores, celulares, y la parte de alimentación queda delegada al último lugar dentro de la lista de bienes que la gente prefiere tener. Y eso es una de las cosas que nos llama la atención mucho en este estudio. Sí, es una sorpresa porque aparentemente en nuestra sociedad normalmente se come bien y se come harto, ¿no? Así que aparentemente, no había sido así. El consumo de alimentos también varía, me comentabas, en términos de regiones. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la cuestión urbana y la cuestión rural? Bueno, entre lo urbano y lo rural hay cosas muy interesantes que hemos ido encontrando. A ver, te doy un ejemplo. En promedio, los bolivianos que viven en la zona urbana gastan 2.300 bolivianos a sus gastos en alimentación dentro del hogar. ¿Sí? En promedio, la gente que vive en las zonas urbanas gasta 684 bolivianos a sus gastos en alimentación al mes fuera del hogar. Esto nos da aproximadamente un total de 3.037 bolivianos en alimentación dentro y fuera del hogar. Las personas que vienen de zonas rurales en promedio gastan 1.765 bolivianos en su alimentación dentro del hogar y 295 bolivianos en su alimentación fuera del hogar, lo que nos da un total de 2.061. Esto es en términos absolutos. Hablando en términos relativos, las personas que viven en el área urbana del país gastan el 77% de sus ingresos en alimentación dentro del hogar y el 22% de sus ingresos en alimentación fuera del hogar. Versus los de la zona rural. Fíjate que el 85% de los ingresos, es bastante, se gasta en alimentación dentro del hogar y solo un 14% de los ingresos en alimentación fuera del hogar. Entonces eso nos está diciendo que las personas en el área urbana gastan la mitad de sus ingresos en alimentación, pero las personas que viven en el área rural gastan cerca del 65% de sus ingresos en alimentación. Y eso se da también por el tipo de nivel de ingreso. Mientras más pobre eres, más gastas en alimentos. Mientras menos pobre eres, menos gastas en alimentos. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta en la diferenciación. No es lo mismo el análisis de alimentación dentro del hogar desde el punto de vista rural versus el punto de vista urbano. Y bueno, vayamos también a los departamentos. Debe haber alguna diferencia también a nivel de gastos en función de la alimentación entre departamentos. Algo que nos llamaba la atención en el estudio es que en la zona de los llanos orientales, Santa Cruz, Beni y Pando, los gastos en alimentación son mucho más fuertes que en la zona del altiplano y valles. Un ejemplo, los gastos en alimentación del altiplano, La Paz, Oruro y Potosí, en promedio van por los 54.5%. Los gastos en alimentación de los valles van por el 52%. Del ingreso, y los gastos de alimentación de los llanos van por el 51%. Casi ahí no se ve diferencia desde el punto de vista relativo. Desde el punto de vista absoluto, los gastos en alimentación en el altiplano van por los 2.644 bolivianos, en el valle es 2.650, casi igual. Y en los llanos por los 3.370 bolivianos, hermano. Si te das cuenta, tú dices, en el llano gastan casi el doble de lo que gastan en el altiplano y valles en alimentación, en términos absolutos, pero hablando en términos relativos, el porcentaje es el mismo. Da a entender que allá se gana bastante bien, pero también se gasta bastante. Entonces, por eso, el boliviano en promedio está gastando, lo que decía hace un momento, ¿no? Un poco más del 50% de sus gastos en alimentación, en promedio, ya sea en altiplano, valles y llanos. Lo que hemos encontrado es que en diferentes pisos ecológicos, en términos absolutos, los gastos son bastante diversos.
pero en términos relativos básicamente son iguales. Ese valor absoluto no se refleja en términos relativos. ¿Y cuál es el departamento donde se gasta más en alimentos? En términos absolutos, en Santa Cruz. Santa Cruz, Beni, Pando. Pando es una sorpresa en la encuesta de hogares 2013. Pero en términos relativos, ese gasto también refleja que si bien se tiene bastantes ingresos, se tienen bastantes gastos, y en términos relativos, el gasto en promedio en el país es aproximadamente el mismo, ¿no? O sea, poco más del 50%. Aterrizando a Cochabamba, el departamento donde se dice que se come mejor, ¿cómo andamos con las estadísticas a ese nivel? A ver, en Cochabamba no hay diferencia significativa en relación al resto del país en términos absolutos, en términos relativos de cuánto se gasta. Ya, lo que estamos encontrando que en el departamento, que como zona central de los valles, el 82% de los ingresos se destinan al gasto en alimentación dentro del hogar, y el 18% de los ingresos se destina a los gastos en alimentación fuera del hogar. Solo un 18%, fíjate. Que no es muy diferente a lo que se gasta en La Paz, claro, en La Paz, en Sucre, Potosí, que hay valores que van del 20 del 15 al 25%, más o menos. Entonces, Cochabamba está ahí. No es que acá se gasta más o se gasta menos. O sea, así como se gasta en alimentos fuera del hogar, también se gasta bastante en alimentos dentro del hogar. Esto es más o menos la lógica que estamos encontrando con esto. Hablando en términos, en valores que sí se puede entender, 80% de lo que tenemos se gasta en consumo dentro del hogar y 20% de lo que tenemos se gasta en consumo fuera del hogar, en Cochabamba y en casi todos los departamentos en el país. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Estamos hablando de 2.000 bolivianos aproximadamente en gastos de consumo de alimentos dentro del hogar versus de 500 a 600 bolivianos en gastos de consumo al mes fuera del hogar. Estamos en promedios, ¿no? Obviamente hay gente que gasta mucho más y gente que gasta mucho menos. Entonces, como no se encuentra diferencia significativa en relación de departamentos de Cochabamba respecto al país, es un dicho decir que Cochabamba se come mejor o peor. Se come igual que en el resto del país. Lo que nos falta ver es qué tipo de comida estamos comiendo acá, ¿no? Si realmente comemos mejor, si nuestros aportes de kilocalorías, nutrientes son los mismos o son distintos, y eso queda para después, ¿no? Bueno, yo digo eso porque cuando caminamos por la ciudad vemos los restaurantes, también en la zona del mercado central, la cancha. Bueno, las personas que preparan comidas, así, no les faltan clientes. Claro, estamos hablando de un 20% de los ingresos. Yo pensé que era mucho más. 20%, ese es un valor promedio. Pero fíjate que a medida que mejora la situación económica, lo que mencionaba antes, estos gastos tienden a incrementarse. Entonces, si tú ves ahí en el mercado que hay mucha gente, eso significa que económicamente nos está yendo bien, hablando en promedio del departamento. Y esa es una especie de lógica, ¿no? Mira, uno tiene un poco más de ingresos, de los ingresos del aguinaldo, del doble aguinaldo, van a decir, ¿saben qué? Vamos a comer fuera, nos vamos a la Angostura, nos vamos a tal restaurante, a Colombia. Entonces hay una especie de salida desestresante, ¿no? Algo interesante es que aquí en Cochabamba el comer fuera es desestresante, quita estrés. Es una forma de relajación. En otros países se van a ver lucha libre, se ven otro tipo de espectáculos. El sector gastronómico en el departamento ha llegado a ser, no solamente es un tema de alimentarse, sino de estatus social. Comer fuera te da cierto estatus versus comer dentro. Y esto no lo he abordado, porque esto necesito abordar desde un punto de vista sociológico y psicológico incluso, ver el por qué comemos fuera. Y por qué no comemos fuera, etcétera. No solo tiene que ver con un valor económico, sino un valor de me siento bien comiendo fuera, no me siento tan bien comiendo dentro de mi casa, entonces necesito salir, necesito demostrar que estoy yendo a comer fuera, necesito sacar fotos de mi comida, subirlas al Facebook y mostrar que lo estoy haciendo, ver qué tan rico se come aquí, etcétera, etcétera. Y eso ha dado a Cochabamba una especie de mitificación de por qué estamos comiendo fuera, de por qué comemos dentro. Y comer fuera, bueno, nos encanta comer carbohidratos desde siempre, entonces esa es una de las razones por las que también estamos apuntando hacia eso. Bueno, ya anticipabas algo al respecto, tu investigación no ha terminado. De aquí en adelante, ¿qué es lo que queda? Mira, bueno, ahora estamos concluyendo un estudio sobre el consumo de alimentos. Este consumo lo vamos a publicar en las siguientes revistas búsqueda del IEC, con datos oficiales, cuadros, etcétera. Posteriormente a esta investigación, que la terminamos en el transcurso de este año, vamos a crear una investigación sobre el sistema de demanda de alimentos en el país,
Esto es bien interesante porque cuando uno va al mercado siempre lleva una restricción presupuestaria y el billetero, no puedes pasarte de un presupuesto. Te vas con 100 o con 200 bolivianos al mercado y tienes que hacer a casar. Si este mes resulta que la carne o el pollo o el huevo, alguno de los productos necesarios subió de precio, sí o sí tienes que comprarlo y no reducir la cantidad porque hay una familia a la cual tienes que satisfacer. Entonces, compras esa cantidad, pero vas a dejar de comprar algo. Entonces, eso tiene que ver mucho con las elasticidades. O sea, si yo compro pollo que está más caro, ¿qué he dejado de comprar para comprar pollo? Entonces, mi investigación de este año, en el año 2016, va a apuntar a encontrar, ver eso, ¿no? ¿Cuáles son las elasticidades que tiene comprar o sea, con la pérdida que tiene comprar un bien respecto a otro? La elasticidad del pollo versus el pan, no sé, de las verduras versus las hortalizas, qué sé yo. Entonces vamos a hacer este estudio con 56 productos de la canasta de alimentos que tiene el INE en función de sus encuestas hogares. Y bueno, esperemos encontrar cierto presupuesto para poder hacer una encuesta alimentaria propia para poder especificar mucho mejor esos resultados que vamos a encontrar. Posteriormente, no es el único, vamos a encontrar el patrón de consumo alimentario en el país. Esto significa que tenemos que encontrar no solamente el tema de consumo de alimentos desde el punto de vista económico, sino también vamos a dedicarnos a buscar el aporte en kilocalorías y en nutrientes que tiene cada alimento. Nuestro objetivo es encontrar cuántas kilocalorías consumimos al mes los bolivianos, los niños, los adultos, cuántos nutrientes, etcétera, etcétera. Y de ese modo también tratar de aproximarnos a esa realidad. El objetivo final es encontrar eso. Pero lo estamos abordando desde el punto de vista este año del gasto, al año siguiente desde el punto de vista del sistema de demanda de alimentos y posteriormente del tema de kilocalorías y aportes nutricionales. Eso se llama patrón de consumo alimentario y a eso vamos a apuntar en las siguientes gestiones. Sí, me parece la parte más interesante porque, bueno, gastamos en alimentos, pero con los cambios de hábitos que mencionábamos, el ritmo que ha cambiado también de nuestra vida, que nos obliga a veces a comer muy rápidamente, entonces buscando alguito por ahí, nos induce quizás a no alimentarnos apropiadamente, ¿verdad? Entonces me parece que el resultado de lo que vendrá de aquí en adelante de tu investigación será muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, por haber estado en el programa. ¿Quieres decir algo para concluir? Oh, no, sencillamente, bueno, en los resultados del estudio estamos encontrando lo que te decía, ¿no? Tratemos de mejorar nuestra alimentación, que al final repercute en la salud de cada uno de nosotros. Esto, bueno, lo sabemos por otras investigaciones, que somos lo que comemos. Entonces, si queremos ser mejor, tenemos que comer mejor. Nada más, Silvano, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Estimados televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su fidelidad. Esperamos que el tema de la economía alimentaria, es decir, los alimentos y la economía están en relación, la economía de cada uno, las posibilidades de destinar cierto monto de nuestros ingresos para el consumo para la compra de alimentos. Entonces esperamos que este tema haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.